Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video domingo. Espero que pues pasen un excelente domingo, buenos días, buenas tardes y espero que se cuiden, obviamente, claro que sí. Bueno, me gustaría dejar tu poderoso like si te gusta el video, conforme lo vas viendo y también tu opinión. Bueno, como dice el título del video, Warzone Mobile un poco sobrevalorado dentro de lo que cabe, pues es más que todo una pregunta a la comunidad como tal. Miren. Hace no muy poco estaba viendo algunas que otras críticas sobre el Project Strike y sí, tienen completamente toda la razón. Es un juego básicamente muy nulo por parte de NetEase, pero para ser claros, es un juego el cual denomina las bases del Free Fire. Sencillamente, un juego en el cual vas a poder correr en cualquier dispositivo y que vas a poder disfrutar cualquier tipo de cosa. O sea, ¿vale la pena? Obviamente no, porque no está a la altura de los AAA del día de hoy, como por ejemplo son Apex Legends Mobile, lamentablemente que va a terminar cerrando porque no han dicho ningún comunicado, o pues el COD Mobile al día de hoy, o PUBG Mobile, o incluso el Warzone Mobile. A ver, voy a ser sincero con ustedes, si es que muchos tal vez dirán, Destro, Warzone Mobile está muy sobrevalorado. Te voy a ser sincero, la verdad es que no lo siento así, sencillamente porque es un Call of Duty. Call of Duty siempre ha sido lo que es, y al día de hoy pienso que es el punto más alto de shooters al día de hoy que se encuentran actualmente en dispositivos móviles. Warzone Mobile si bien le falta muchísimo, pero voy a ser sincero, yo como ustedes saben le hice una crítica completamente a Warzone Mobile con todos los aspectos posibles, como los errores y demás. Gráficamente al día de hoy el juego se ha mejorado completamente en muchos aspectos, falta más que mejorar obviamente, voy a ser sincero con ustedes. No te voy a decir de que el juego al día de hoy pues ya está hecho completamente, aunque pues hemos visto las mejoras del juego, claro que sí, pero faltan muchas más cosas que se tienen que pulir, las cosas como son. Miren, para mí honestamente, y te lo digo de esta manera, yo sé que van a decir mucha paja hablar, pues sí, hoy tengo ganas de hablar así a detalle, algo más diferencial de lo que estoy acostumbrado. Yo soy creador de contenido, me gusta crear contenido, hago lo que me da la gana con mi canal y pues con tal de que trate de demostrar algo por el estilo, pues es así. O sea, si no le gusta, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? O sea, no a todo el mundo le puedo dar gusto. Y el que no le guste, pues está bien. O sea, cada quien tiene sus opiniones y cada quien pues le gusta visualizar lo que quiera visualizar. Como ustedes saben, yo he tratado de vender, mejor dicho, con mobile en su totalidad cuando lo tuve en mi canal por muchos años y lo he terminado de jugar completamente porque con mobile yo no lo toco desde hace un montón. Solo he visto completamente las actualizaciones y demás y es más de lo mismo, obviamente. Y pues a mí con mobile me quemó, o sea, 4 años de estar jugando el mismo COD, pues completamente te quema. No es lo mismo estar jugando un COD que tiene algunas que otras cosas diferentes, año con año o cada 2 años, por ejemplo, diferencial. Por ejemplo, te pongo el contexto, jugué mucho el Cold War, el Vanguard me dio asco, las cosas son. Y pues lo siguiente que te quiero comentar es sencillamente de que con Mobile a mí me parece un juegazo, es un excelente multijugador, pero el Battle Royale termina siendo completamente, no sé, malo para mí en muchos aspectos, tiene algunas cosas que se pudieron haber mejorado, pero quiso ser un Blackout con un Warzone. O sea, el Blackout, para que no sepa, es el Battle Royale que existió en Black Ops 4, que no era gratis, no era gratis, a vos tenías que comprar el juego, era un Battle Royale dentro del juego. Y pues pudo ser mucho mejor, pero lamentablemente pecó en bots y en algunas cosas que pues la gente no le terminó gustando. Además de como los cambios de balances en Battle Royale no afectaron nada y pues es lo normal. Ahora, remontémonos a la época de 2018, finales de 2018. Sale la primera alfa de COD Mobile. Y pues dispositivos de 2 GB de RAM no podían correr ese juego, ni de pedo. En ese entonces 2 GB de RAM era el gama más baja que había en su totalidad. Gama baja eran 3 GB de RAM. Y gama media podríamos decir 4 o 6 GB de RAM. Y gama alta 8. Y excesivamente había algunos que otros dispositivos, creo que los de Samsung, que llevan a 12 GB de RAM. O los de OnePlus, si no estoy mal, en 2018. Y luego vino en 2019 lo máximo generado. Pues teníamos con Mobile, había salido por fin su primera alfa. En esa alfa teníamos actualmente el multijugador, teníamos los zombies con misiones y teníamos actualmente muchas cosas más. Está perfecto, son cosas a tener muy en cuenta. Ok, ¿qué es lo que pasa? Al día de hoy tenemos, en 2023, tenemos gama media, dispositivos de 6 GB de RAM. Están los gama media alta que tienen 6 GB de RAM con procesadores Snapdragon 835 en adelante. Tenemos los gamas bajas que son dispositivos de 3 GB de RAM con procesadores mediáticamente normales y 4 GB de RAM que son muy gama baja.
Obviamente con los años va cambiando completamente el sistema o el software con el hardware de cada dispositivo. Es relativo. Pero si vas a hatear un juego solo porque no te corre, día de hoy, cuando en realidad está en fase de acceso limitado para pulir el juego, pues lamentablemente digo yo de que no tenés un pensar muy subjetivo, que digamos. Sencillamente porque, aunque el juego lo mire de que vaya súper bien, cosa si yo te digo que sí, es cierto, me va bien en mi iPad, en el Black Shark 5 Pro, pues es donde más errores tiene porque es en Android, es normal. O sea, lo he visto correr el juego en Samsung Galaxy Tab S7, o sea, la última, y va súper bien el juego. ¿Cuál es la diferencia? De que obviamente está más optimizado en Android. En Apple va mucho mejor, me lo han confirmado incluso los dispositivos de iPhone 11. Y el juego se piensa completamente para iPhone 8 Plus en adelante, pero siguen puliéndolo. ¿Por qué no han sacado las nuevas regiones? Sencillamente porque dijeron de que tienen que pulir completamente todos los detalles de la nueva actualización que han sacado. Y si vos ves visualmente el juego, ¿cómo se ve muy bien. No sé, se ve muy bien. Gráficas medio bajo, como querés decirlo, con cuadros por segundo 60, porque yo esto no lo considero ni gráficos altos ni gráficos en extremo, aunque el sombreado se vea mucho mejor, pero literalmente es como que te esté diciendo, pongo todo en bajo, así como lo tengo en Modern Warfare 2, Warzone 2, y le pongo Ray Tracing para que se vea mediáticamente bien. O sea, básicamente le pongo el DLSS de Nvidia. Entonces faltan muchas cosas que pulir, es normal, son cosas que pueden llegar a pasar. Para mí el juego sí lo siento sobrevalorado en muchos aspectos, pero tenemos que entender que es un juego AAA. Y juegos AAA que tengan incluso doblaje al español latino o español castellano son muy pocos al día de hoy en COD Mobile. En Warzone Mobile es uno de ellos. Y pues en dispositivos móviles tenemos incluso el Apex, que tenemos el Rainbow Six, que vamos a tener incluso el The Division, que va a estar también en español. Y tenemos al día de hoy Warzone Mobile. Ni siquiera COD Mobile está en español, ningún juego. O sea, me refiero doblaje, no subtitulado, porque subtitulado tenemos todos los juegos posibles por haber al día de hoy en dispositivos móviles. Pero no sé, son cosas que te das cuenta de que sí, la comunidad LATAM les importa dentro de lo que cabe, porque pues es relativo conforme a todo lo que puede estar llegando completamente en aspectos realmente. Siento que Warzone Mobile puede mejorar, puede optar a ser un gran juego, pero sí, está muy sobrevalorado, las cosas como son. Porque mucha gente dirá, el hype que le han dado a este juego es demasiado. Pues sí, loco, y es. Y no se le da hype a un juego, pues lamentablemente no termina siendo lo que es. Te voy a dar el contexto. War Legacy, hype que le dieron, yo, muy reacio, dije yo, esta osada, pues, no sé, o sea, siento de que le están dando mucho hype y después va a ser una tremenda cagada. Te voy a dar el contexto. Yo le di mucho hype a Destiny, a mí me encantó y a mucha gente le disgustó. Y eso de que estamos hablando que también Destiny va a estar para dispositivos móviles. Te voy a dar otro contexto. Mucha gente le dio hype a Cyberpunk y terminó siendo un error inconsiderablemente de bugs. No porque el juego sea malo, sino porque cuando salió tenía más errores que la palabra. Eso es lo peor de todo. Lo que te digo yo, prefiero tener algo que me está mostrando cómo es sin decirme o cómo es las cosas. Mira, me refiero. ¿Cuál es el error que hay ahorita actualmente en PC y en consola? Sencillamente, cuando muestran los juegos, no hacen fases betas, no hacen fases de acceso limitados porque tienen miedo a saber por qué diablos. Y en móvil, al menos los prueban, hacen conejillos de indias a algunos países, como en el dado caso que es Australia, y te muestran el juego básicamente como está actualmente. No te están mintiendo, al menos. No te están vendiendo algo que no existe, al menos. Te estamos mostrando básicamente cómo son las cosas, tal y como son, al menos, o de lo que cabe. Fuera diferente que yo venga y como desarrollador, como lo que ha pasado en PC y consola, te muestre muchas cosas, que muchos trailers sin gameplay ni nada, y de repente lo sacamos y es una tremenda cagada. Es lo bueno al menos de Warzone Mobile, que estamos viendo completamente las visuales, cómo se ha ido mejorando. Sí, ha mejorado muchísimo el juego, estamos de acuerdo. Cómo se ven los visuales, algunas cosas o algunos aspectos que hay que mejorar. Es un juego de dispositivos móviles, tenemos el énfasis actualmente del Arena Breakout, y pues me parece que tener en cuenta. Pero al menos aquí nadie te está mintiendo. ¿Puede mejorar? Sí. Hay que ser pacientes también. Ellos mismos han dicho lo de las regiones de que pues no, ahorita no vamos a sacar las regiones porque tenemos que mejorar completamente esta actualización. O sea, sabemos de que hay muchos errores que se han estado puliendo. Y te doy el ejemplo de lo que ha pasado el día de hoy con Warzone Mobile. O sea, estamos teniendo actualizaciones. O sea, muchas actualizaciones estamos teniendo dentro de lo que cabe porque están arreglando bugs sobre los bugs. Entonces es como que, bueno, está bien, es entendible, es relativo. Pero son cosas a tener muy en cuenta que pues pueden afectar completamente el medio o cualquier tipo de aspecto posible dentro de lo que cabe. Habiendo dicho eso, quiero saber tu opinión. La verdad, las cosas como son.
depende de cada tipo de opinión. Obviamente que sea subjetiva, nada de estupideces, porque pues es normal. Con Mobile, si bien tuvo sus altas y bajos, al día de hoy también Warzone Mobile los tendrá. Es normal, Warzone Mobile tardó dos años y medio en salir oficialmente global, luego de tantas betas. Es más, se pensaba de que COD Mobile se iba a cancelar porque de momento no había dicho nada Tencent Games, ni tampoco Activision, ni Lightspeed Studios. Y de repente un 1 de octubre de 2019 tendríamos oficialmente el lanzamiento global de el poderoso COD Mobile. Cositas menos, cositas más. En fin. Habiendo dicho eso, y si te ha gustado completamente el video nuevo que te he subido completamente al canal, como siempre, muchas gracias por el apoyo. Nos veremos en un próximo video. Muchas gracias como siempre, hasta la próxima. ¡Adiós!